Bueno, agradecer a los organizadores por su confianza y a Oculus también por auspiciar este simposio. Me gustaría, al terminar esta breve charla, que tengáis todos claro cuál es la evidencia que hay ahora mismo en el manejo de vuestros pacientes con queratocono, y espero que os sea importante en vuestra práctica clínica habitual. Estos son mis conflictos de intereses, ninguno está relacionado con los tópicos de la charla. Creo que cuando hablamos del tratamiento del queratocono, todos tenemos en mente que hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, tratar la progresión de ese posible paciente con queratocono, y por otro lado, la rehabilitación visual de nuestro paciente con queratocono. En cuanto a la progresión, el primer problema que nos encontramos es la definición de la misma. Fijaos, esta revisión casi siempre se habla de Kmax y de cines o de punto corneal más fino, pero fijaos cómo hay diferencias de hasta 0,5 hasta 3 dioptrías, es decir, no está nada clara la definición de progresión hoy en día. Un grupo de expertos se reunió hace unos años y definió la progresión como un empeoramiento, un cambio en al menos dos de estos tres parámetros, que sería pues un encurvamiento de la superficie corneal anterior o posterior o un adelgazamiento progresivo. Importante que sean consistentes en el tiempo, y el cambio de la agudeza visual no es necesario como criterio. Y siempre piden que se haga con el mismo aparato, y en pacientes con riesgo de progresión que se haga antes. Algo que debéis tener muy en cuenta es lo que estos compañeros llaman ruido o variabilidad. Es decir, tenéis que tener en cuenta, como acaban de comentar, que vuestros equipos de medida tienen variabilidad. Ninguno va a medir siempre en el mismo paciente lo mismo, incluso con medidas separadas por segundos, ¿vale? A este respecto, participé en un estudio multicéntrico publicado en British Journal hace 2 años. Fijaos los límites de ruido del Pentacam, por ejemplo. Fijaos que en Kmax y en cines, que son los dos parámetros que yo creo que todos usamos más en nuestra práctica clínica, son importantes, hasta casi 1,5 dioptrías en queratoconos avanzados. Por eso nosotros proponemos estos criterios de progresión: que la Kmax aumente al menos 1,5 dioptrías en un año, puesto que estamos superando ese nivel de ruido del aparato; que el cines se reduzca al menos 20 micras; y uno de estos otros 3 criterios secundarios, que son elevación de cara posterior y aberraciones corneales. Importante para tratar la progresión tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo de la progresión. Fijaos este estudio de Gatinel. Ya sabéis, Gatinel dice que sin frote no hay queratocono. Frotarse los ojos, sobre todo con los nudillos o con los dedos, es un factor de riesgo fundamental. Hay que instar a los pacientes a que no froten los ojos, importante. Y si lo hacen por alergia ocular, tratar esta con antihistamínicos o con el tratamiento que consideréis. Bueno, sabéis que el queratocono progresa, lo hace de forma natural. Tener en cuenta que un queratocono que progresa lo va a hacer aproximadamente unas 0,7 dioptrías al año, ¿vale? Tener en cuenta el nivel de ruido de vuestro aparato. ¿Cómo tratamos la progresión? Ya sabéis que hoy en día el único tratamiento con eficacia sobrada y probada en la progresión del queratocono es el crosslinking. Os traigo un metaanálisis, podéis encontrar muchos, que demuestra su seguridad y eficacia. En cuanto a distintos tipos de crosslinking, no hay evidencia a día de hoy que defienda el uso del transepitelial frente al epitelio off, ¿vale? No la hay. Así que si lo hacéis, que será por otros motivos, pero no estaréis haciendo evidencia. Sí que hay evidencia que defiende la igualdad, o al menos no superioridad clara, del estándar frente al acelerado, ¿vale? Así que podéis hacer el acelerado cumpliendo evidencia. Así, la única intervención disponible hoy en día que ha demostrado potencial de tener el queratocono es el crosslinking, y hay que hacerlo en todos los pacientes que progresan, incluso en aquellos en los que tienen un riesgo alto de progresión. Fijaos que en los niños hay evidencia sobrada sobre la eficacia del crosslinking, también del acelerado, no del transepitelial, y este ensayo clínico interesante que demuestra la importante eficacia del crosslinking en niños de 10 a 16 años, fijaos que reduce el riesgo a un 90% de progresión de estos pacientes. También hay algo publicado, aunque es solo de un grupo, de la eficacia del trasplante de la capa de Bowman en el queratocono progresivo, más eficaz incluso en queratoconos más avanzados. En cuanto a cómo rehabilitar la visión de nuestros pacientes con queratocono, yo creo que obviamente todos tenéis en mente que lo primero son las lentes de contacto. Hoy en día el diseño de lentes de contacto ha avanzado muchísimo, las lentes de contacto esclerales han mejorado mucho la visión de nuestros pacientes con queratocono. Yo creo que todos los que llevamos haciendo queratocono años vemos como cada vez ponemos menos anillos y cada vez operamos menos a los pacientes. Dad siempre una oportunidad y buscar un buen optometrista especializado en el manejo de estos pacientes en vuestro entorno, porque vais a salvar de cirugía muchos
casos de vuestros pacientes. Por supuesto, hay evidencia de sobra en que las lentes de contacto mejoran la visión de los pacientes con queratocono, pero no la hay de que ralenticen o detengan la progresión del queratocono. Los anillos, evidencia sobrada sobre su eficacia, que os traigo un caso mío, pues un caso muy bueno, que es lo que se trae a los cursos. Fijaos cómo bajó de 6 a 1 dioptría poniendo un anillo y la agudeza visual mejoró de 0,1 a 0,7 espontáneo. Todos tenéis en mente los resultados de los anillos, mejoran la queratometría, las aberraciones de alto orden, la agudeza visual de los pacientes y mejora la tolerancia a lentes de contacto. Ojo, no hay evidencia que demuestre que los anillos ralentizan o detienen la progresión del queratocono. Nosotros tenemos un artículo que está en vías de aceptación que va en esa línea. Y además los algoritmos, yo creo que todos estamos de acuerdo que todavía les queda afinar un poquito. Anillos, en cuanto a si los usamos junto a crosslinking o no, parece que usarlos a la vez y no de forma secuencial parece que es más eficaz en los resultados visuales. También el trasplante de la capa de Bowman mejora la tolerancia a lentillas, podría ser una alternativa en aquellos pacientes con queratoconos avanzados en ausencia de tejido para hacer un trasplante. Sobre DALK y queratoplastia ya sabéis, os traigo un estudio, hay muchos, ya sabéis que la DALK es superior en cuanto a que tiene por supuesto menos tasa de rechazo, de fracaso, de glaucoma, de infección corneal y por supuesto mejor recuento endotelial, puesto que el paciente conserva su endotelio, pero la queratoplastia tiene mejor agudeza visual, puesto que no hay interfase. Aquí tenéis, por ejemplo, una Cochrane en la que solo incluían 2 estudios y solo había evidencia en una menor tasa de rechazo, por supuesto, en la DALK. Lentes fáquicas o extracción de cristalino transparente también hay evidencia. Lo que pasa es que tienen que ser pacientes muy seleccionados, pacientes con ectasias leves, moderadas y estables, intolerancia a lentes de contactos, irregulares, astigmatismos irregulares bajos, por supuesto córnea central clara y que tengan buena visión con corrección. Y también hay evidencia, ya sabéis, sobre el uso combinado de crosslinking y PRK. Bueno, ya sabéis que lo hacen pocos grupos y a mí tratar con láser una córnea que tiene tendencia a debilitarse, a mí personalmente pues no me gusta, pero hay evidencia. ¿Cuál sería entonces el algoritmo? Bueno, primero, por supuesto, avisar de que no se froten los ojos. Si considerar un crosslinking si hay progresión o si el paciente es joven. Si ven bien con gafas, mantener gafas o lentes de contacto. Si no, intentamos lentes de contacto esclerales. Si ven bien, por supuesto, siguen con ellas. Y si no consigues buena visión con lentes de contacto esclerales, si es buen candidato para anillos, pones anillos y después lentes. Y si no es buen candidato para anillos, pues tendrás que hacer una queratoplastia, preferiblemente una DALK, para mejorar la visión de tu paciente. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias.